Evangelio del día de hoy, 6 de mayo 2026, según San Juan 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que acabamos de proclamar es una de las imágenes más bellas, más profundas y más exigentes que Jesús nos dejó sobre la vida cristiana. Seguimos en el contexto de la Última Cena, en esa noche única donde el corazón de Cristo se derrama con una generosidad sin límites sobre sus discípulos. Y en este momento, Jesús elige una imagen tomada de la tierra, de la naturaleza más cotidiana y familiar para sus oyentes: la vid y los sarmientos. Una imagen sencilla en apariencia, pero que encierra una de las revelaciones más radicales del Nuevo Testamento sobre lo que significa ser cristiano. Porque ser cristiano, según Jesús, no es simplemente seguir una doctrina, cumplir unos preceptos o pertenecer a una institución. Es estar injertados en Él. Es participar de su misma vida, de su misma savia, de su misma vitalidad divina. Es una unión tan íntima y tan real como la que existe entre la vid y el sarmiento. Y de esa unión, y solo de ella, nace el fruto que el Padre busca. Jesús comienza con otra de sus grandes afirmaciones en primera persona: Yo soy la verdadera vid. En el Antiguo Testamento, la vid era la imagen predilecta del pueblo de Israel. Los profetas hablaban de Israel como la viña que Dios había plantado con amor, cuidado y esperanza. Pero esa viña había defraudado repetidamente las expectativas del labrador. En vez de uvas dulces, producía frutos amargos. En vez de justicia, producía violencia. En vez de fidelidad, producía idolatría. Y ahora Jesús se presenta como la verdadera vid, no una vid más entre otras. La vid auténtica, la vid perfecta, la única que puede producir el fruto que el Padre desea. En Él se cumple todo lo que Israel prometía y no lograba cumplir. En Él, la humanidad encuentra por fin su posibilidad de dar el fruto para el que fue creada. Esta afirmación es fundamental para entender el resto del pasaje. Si Jesús es la vid verdadera, entonces fuera de Él no hay vida espiritual auténtica posible. No porque Dios sea exclusivista o mezquino, sino porque la vida que Dios quiere compartir con nosotros tiene un nombre, tiene un rostro, tiene una persona: Jesucristo. Él no es uno de los caminos hacia Dios. Él es el camino. Él no es una de las fuentes de vida espiritual. Él es la fuente. Y junto a la vid aparece inmediatamente el labrador, el Padre. Esta imagen del Padre como labrador nos dice algo muy importante sobre la naturaleza de Dios y sobre su relación con nosotros. Un labrador no es un espectador pasivo que contempla la viña desde lejos. Es alguien que trabaja, que se involucra, que pone sus manos en la tierra, que conoce cada cepa, cada sarmiento, cada fruto. El labrador dedica su tiempo, su energía, su atención a la viña. La cuida con paciencia, con perseverancia, con amor práctico y concreto. Así es el Padre con cada uno de nosotros. No es un Dios distante que nos observa con indiferencia desde su eternidad. Es un Padre que se ocupa de nosotros activamente, que nos conoce uno por uno, que trabaja en nuestra vida con una paciencia infinita para que demos el fruto que estamos llamados a dar.
Esta imagen debe llenarnos de confianza y de gratitud. Estamos en manos de un labrador que sabe lo que hace, que conoce la vid mejor que nadie y cuyo único deseo es que produzca fruto abundante. Pero Jesús introduce inmediatamente algo que puede resultar desconcertante. A todo sarmiento que da fruto lo poda, para que dé más fruto. La poda. Esta es una de las imágenes más realistas y más consoladoras de todo el Evangelio para quienes atraviesan momentos difíciles. El labrador poda precisamente los sarmientos que dan fruto, no los enfermos, no los secos, no los inútiles, los que ya dan fruto, y los poda para que den más fruto. Hermanos, ¿cuántas veces hemos experimentado en nuestra vida algo que sentimos como una poda? Una enfermedad que nos obliga a detenernos, una pérdida que nos arranca algo que amábamos, una frustración que deshace planes que considerábamos perfectos, una crisis que nos obliga a soltar lo que nos impedía crecer, aunque no lo supiéramos. En esos momentos, la tentación es pensar que Dios nos ha abandonado, que algo ha fallado, que el sufrimiento no tiene sentido. Y Jesús nos dice hoy que el Padre poda al sarmiento que da fruto, no para destruirlo, sino para liberarlo. La poda elimina lo que consume energía sin producir vida, lo que distrae, lo que resta, lo que ocupa el espacio que debería estar dedicado al fruto verdadero. El Padre, con la delicadeza y la precisión de un labrador experimentado, trabaja en nuestra vida eliminando lo que nos impide ser plenamente lo que estamos llamados a ser. No todo sufrimiento es poda, y sería teológicamente erróneo afirmar que todo dolor viene directamente de Dios. Pero la fe nos enseña que Dios puede convertir en poda purificadora incluso el sufrimiento que no viene de Él, que puede sacar fruto de abundancia incluso de las heridas más dolorosas de nuestra historia, si nos dejamos trabajar por sus manos con confianza y con amor. Los santos lo entendieron así. San Juan de la Cruz describió las noches oscuras del alma precisamente como podas dolorosas pero necesarias que el labrador realiza en el alma que ama, para liberarla de los apegos que le impiden volar hacia Dios con total libertad. Y todos ellos dan testimonio de que después de la poda, el fruto fue incomparablemente más abundante y más dulce. Y aquí llegamos a la palabra que se repite como un latido a lo largo de todo el pasaje. Una palabra que es a la vez una invitación, una condición y una promesa. Permaneced. Permaneced en mí y yo en vosotros. Jesús no dice simplemente seguidme o obedeced mis mandamientos o creed en mi doctrina. Dice permaneced en mí. Es una imagen de unión, de habitación mutua, de presencia continua y viva. El sarmiento no visita la vid de vez en cuando. El sarmiento vive en la vid. Está injertado en ella de manera permanente. Y de esa unión constante recibe la savia, el agua, los nutrientes que le permiten vivir y dar fruto. ¿Qué significa concretamente permanecer en Cristo para nosotros? Significa mantener esa unión viva con Él a través de todos los medios que Él mismo nos ha dejado. Significa la oración. No solo la oración de los grandes momentos de fervor, sino la oración cotidiana, la conversación constante con Él, el hábito de llevarle todo, las alegrías y las penas, las decisiones grandes y los momentos pequeños, los éxitos y los fracasos. Permanecer en Cristo es no vivir ningún momento de la vida completamente alejado de Él. Significa la Eucaristía, el sacramento que Jesús instituyó precisamente para que esa unión entre la vid y los sarmientos no fuera solo una metáfora, sino una realidad sacramental concreta. Cuando comulgamos con fe y con amor, recibimos literalmente la savia de la vid verdadera en nuestro interior. Nos nutrimos de su vida para poder vivir de ella y desde ella. Significa la palabra de Dios. Jesús lo dice explícitamente: si mis palabras permanecen en vosotros. La Escritura no es un texto muerto del pasado, es la voz viva del Señor que nos habla hoy, que ilumina nuestra vida, que nos nutre con la verdad que necesitamos. Permanecer en Cristo exige que su palabra habite en nosotros, que la leamos, que la meditemos, que la llevemos al corazón
y la dejemos fermentar allí hasta que transforme nuestra manera de ver y de actuar. Y significa la caridad fraterna. Porque Jesús y el Padre son inseparables, y quien permanece en Cristo no puede vivir al margen del amor al prójimo. El fruto del sarmiento unido a la vid es siempre, inevitablemente, amor concreto hacia los demás. Jesús pronuncia aquí una de las frases más radicales y más liberadoras del Evangelio. Sin mí no podéis hacer nada. Radicales, porque van en contra de uno de los ídolos más poderosos de nuestra cultura, la autosuficiencia. Vivimos en un mundo que glorifica la independencia, la capacidad de lograr las cosas por uno mismo, el ser artífices de nuestro propio destino. Y Jesús dice, sin mí, nada. No poco, no menos de lo que podrías. Nada, pero liberadoras, porque eliminan de un golpe la angustia de tener que lograrlo todo por nuestras propias fuerzas. Si sin Cristo no podemos nada, pero con Cristo podemos todo, entonces la clave no está en nuestra capacidad, sino en nuestra unión con Él. No importa cuán limitados seamos, cuán frágiles, cuán heridos por nuestra historia. Lo que importa es que permanezcamos en la vid, que mantengamos esa unión viva con Él, y entonces su savia fluirá por nosotros y producirá frutos que nunca hubiéramos podido producir solos. San Pablo lo entendió perfectamente cuando escribió: todo lo puedo en aquel que me conforta. No todo lo puedo por mis propias capacidades, sino en aquel que me conforta. La potencia no es mía, es la de Cristo que vive en mí. Mi parte es permanecer en Él. La parte de Él es producir el fruto a través de mí. Esta realidad debería transformar radicalmente nuestra manera de emprender cualquier obra buena. En vez de comenzar por un inventario de nuestras capacidades y recursos humanos, deberíamos comenzar por la oración, por la unión con Cristo, por la petición confiada de su gracia, y luego actuar, sabiendo que no somos nosotros quienes cargamos solos el peso, sino que la savia de la vid verdadera fluye en nosotros y hace posible lo que humanamente parece imposible. Jesús no elude la advertencia que completa la imagen. El sarmiento que no permanece en la vid es arrojado fuera, se seca y acaba en el fuego. Sería deshonesto predicar solo la parte consoladora del Evangelio y omitir la parte exigente. Jesús nos habla con amor, pero con toda la claridad del amor verdadero que no engaña ni adormece. El sarmiento separado de la vid no necesita que nadie lo destruya deliberadamente. Simplemente se seca, pierde la vida por sí solo, porque la vida no estaba en él, sino en la unión con la vid. Esta imagen nos dice que alejarse de Cristo no es una opción neutral. Es elegir la muerte espiritual, no una muerte impuesta desde fuera por un Dios vengativo, sino una muerte que es la consecuencia natural de cortar el único vínculo que nos da vida. Vivimos en una época en que muchas personas van abandonando gradualmente su relación con Cristo sin drama aparente. Primero dejan la oración, luego la Eucaristía, luego la comunidad cristiana, luego los valores del Evangelio, y van percibiendo que algo se seca en su interior sin entender bien por qué. Una sensación de vacío, de sinsentido, de vida que pierde su sabor y su dirección. El sarmiento separado de la vid no explota, se seca lentamente. La advertencia de Jesús no es una amenaza, es la descripción realista de lo que sucede cuando el sarmiento pierde la conexión con la fuente de su vida. Y es al mismo tiempo una invitación urgente a volver, a reconectarse, a permanecer. Y Jesús cierra el pasaje con una promesa que es al mismo tiempo una garantía y una condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Esta promesa tiene que entenderse correctamente. No es un cheque en blanco para que pidamos cualquier cosa que nuestra voluntad caprichosa desee en un momento dado. La clave está en las palabras, si permanecéis en mí. El sarmiento verdaderamente unido a la vid, el cristiano que vive en profunda comunión con Cristo, va teniendo progresivamente los mismos deseos que Cristo. Su voluntad se va configurando con la voluntad del Padre. Sus peticiones van siendo cada vez más conformes al plan de Dios. Y entonces, la promesa se cumple de manera maravillosa.
Cuando pedimos desde esa unión profunda con Cristo, cuando nuestros deseos han sido purificados y alineados con los suyos, el Padre nos concede lo que pedimos, porque lo que pedimos es ya lo que Él mismo desea darnos. No es magia, es la consecuencia lógica de vivir en profunda comunión con Dios. Y el propósito de todo esto es claro y hermoso. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. La gloria del Padre no es algo que Él necesite para sí mismo en un sentido egoísta. Es la manifestación visible de su amor y de su poder en la vida de sus hijos. Cuando un cristiano unido a Cristo da fruto abundante, fruto de amor, de servicio, de santidad, de transformación del mundo, el Padre es glorificado. Su nombre es conocido. Su amor se hace visible. Y más personas son atraídas hacia la vid verdadera. Queridos hermanos y hermanas, este Evangelio nos deja hoy con una pregunta que debemos llevar al corazón y responder con honestidad. ¿Estoy verdaderamente unido a la vid? No se trata de una pregunta que juzga, sino de una pregunta que orienta. ¿Cuál es la calidad de mi unión con Cristo hoy? ¿Permanecer en Él es una realidad viva en mi vida cotidiana? ¿O es una declaración de principios que no se traduce en oración, en Eucaristía, en palabra, en amor concreto? Si sentimos que el sarmiento está débil, que la savia no fluye bien, que el fruto es escaso, la respuesta no es el esfuerzo voluntarista de producir más fruto por nuestra cuenta. La respuesta es volver a la vid, volver a Cristo, recuperar la oración, acercarse a los sacramentos, abrir la Escritura, dejarse amar por el Padre que es labrador paciente y experto. Porque Él no abandona al sarmiento frágil. Lo cuida, lo poda con delicadeza, lo riega con paciencia, espera con amor infinito que dé el fruto que lleva dentro desde que fue injertado en la vid verdadera. Permanezcamos en Él, y Él permanecerá en nosotros. Y el fruto vendrá abundante y duradero para gloria del Padre y alegría de todos los que nos rodean. Suscríbete a nuestro canal. Nos ayudas a seguir llevando la palabra de nuestro Padre. Responde en comentarios. Que así sea. Amén. Que Dios bendiga tu día.